tener una excelente clase. ¿Ok? Muy bien. Habíamos trabajado anteriormente lo que es, lo que es el material de la primera clase, que es géneros literarios y figuras literarias. No sé si recuerdas. Pues el día de hoy vamos a trabajar lo que es el primer tema. Pertenece todavía a la primera semana, pero ya la última parte, que se llama clasicismo, o conocido también como literatura griega, ¿ok? Como literatura griega, o también conocido como clasicismo. A ver, recordando un poquito lo que mencioné, quizás alguien de ustedes se acuerda, te mencioné que el clasicismo tiene una gran importancia con respecto a los demás movimientos literarios. Alguien me dice, ¿por qué? Alguien me dice por qué es importante o en qué es diferente a los demás movimientos literarios el clasicismo. ¿Alguien que se acuerda por ahí? ¿Por qué el clasicismo es diferente a los demás? Es un movimiento literario totalmente diferente. ¿Por qué? ¿Nadie? Este es el material que ustedes tienen, ¿no? A ver, creo que me ha escrito en el chat. ¿Nadie se acuerda por qué clasicismo es el movimiento, es un movimiento diferente? Pues porque es el primer ¿qué? Es el primero. El clasicismo es el primer movimiento que va a aparecer. Por eso es importante. ¿Ok? Porque es el primer movimiento literario que va a aparecer de todos. ¿Ok? Por eso es importante. Y el clasicismo va a abarcar dos culturas. Una de ellas es la literatura griega, la que está aquí en tu material, y otra es la literatura romana. ¿Ok? En este caso, solamente nos vamos a enfocar en la literatura griega, no en la romana. En este caso, solamente nos vamos a enfocar en la literatura griega. ¿Ok? La literatura romana, que también se conoce como literatura latina, que es la misma, ¿ok? Cuando tú escuchas el término romano y latino, son los mismos, ¿ok? Va a surgir después de la griega. Va a surgir después de la griega. Pero nosotros nos vamos a enfocar solamente en literatura griega, ¿ok? En literatura griega. Cuando tú escuchas este término literatura universal, cuando escuchas el término literatura universal, te está hablando de todas las literaturas que se dan en diferentes países de Europa, Europa occidental, ¿ok? Y por ahí un poco de Europa oriental, pero en su mayoría occidental. O sea, ¿qué países? Alemania, Inglaterra, Francia, ¿no? Y todos los países europeos de Occidente, ¿ok? Y posteriormente va a haber un tipo de literatura que es la literatura española, que solamente se va a ver pura literatura española. En este caso, a partir de hoy, en unas 4 semanas más, vamos a ver solamente lo que es literatura universal. O sea, la literatura que se da en el continente europeo, ¿ok? Excepto España. Todos exceptuando a España, ¿ok? Muy bien, entonces nos vamos a enfocar en el clasicismo, que va a ser el primer movimiento literario, ¿ok? El primer movimiento literario. ¿Qué culturas abarca? La literatura griega y la literatura latina, conocida como culturas grecolatinas, ¿no? Cuando escuchas ese término, Grecia y Roma, se refiere a los dos, ¿ok? Se refiere a los dos. Y como va a ser el primer movimiento literario, ¿no? Va a ser el primer movimiento literario. ¿Todo lo que haga será original o no? ¿Todo lo que haga en ese movimiento será original, sí o no? ¿Qué opinas? ¿Todo lo que se haga en este movimiento será original? Claro, porque son los primeros que van a hacer, ¿no? Todo lo que se haga aquí va a ser original, ¿ok? Va a ser original. Pues van a implementar ciertas características muy marcadas. Aproximadamente está situado entre el siglo 9 antes de Cristo, ¿no? Está situado entre el siglo 9 antes de Cristo,
¿ok? Hasta el siglo V después de Cristo, ¿ok? Está situado entre esos tiempos, ¿ok? Entre el siglo IX antes de Cristo, o sea, aproximadamente aquí, 900 años antes de Cristo, ¿no? Entonces el clasicismo se ubica más o menos por acá. Otro color lo voy a poner. Aquí. Aquí. 900 años antes de Cristo. ¿No? 900 años antes de Cristo hasta aproximadamente 476 exactamente, para ser exactos. ¿No? El clasicismo va a durar todo eso, lo cual va a abarcar la literatura griega y la literatura romana. Nosotros nos vamos a enfocar en la griega. ¿Ok? Del clasicismo solamente nos vamos a enfocar en la literatura griega. ¿Ok? Lo que está en tu material. Muy bien. Entonces, hablando de clasicismo, tenemos que entender sus características. ¿Ok? La primera característica es que es antropocentrista. ¿Qué significa antropocentrista? Tú sabes que la literatura griega creía en varios dioses, ¿no? Era una literatura, era una religión politeísta. Pero en su literatura, en sus obras, el personaje principal siempre va a ser el hombre. ¿Ok? En las obras literarias, el personaje principal siempre va a ser el hombre. Por eso decimos que la literatura griega es antropocentrista. ¿Ok? Porque el personaje principal siempre va a ser el hombre. Recuerda, ¿qué significa antropo? Hombre. Y centrismo, centro. Centro de todo va a ser el hombre. ¿Ok? El centro de todo va a ser el hombre. Como ya habíamos dicho, es original. ¿No? Todo lo que sucede aquí va a ser original. Por primera vez se va a ver. En el futuro vamos a encontrar movimientos que van a imitar a esta literatura griega. Pero como ellos son los primeros, ellos no van a imitar a nadie. Van a ser originales. ¿Ok? Van a buscar un equilibrio entre el fondo y la forma. Si te acuerdas, si has visto los videos que hemos hecho, la obra se divide en fondo y forma, ¿cierto? Si yo te digo fondo y forma, ¿cuál es el mensaje? ¿El fondo o la forma, muchachos? Eso lo expliqué la semana pasada. ¿Cuál era el mensaje? ¿El fondo o la forma? El fondo. El fondo. ¿Y la forma qué sería? Lo que se ve. Difícil. ¿Cómo llega el mensaje? ¿Cómo se forma el mensaje? ¿Cómo está creado el mensaje? ¿Ok? Entonces, para los griegos es importante ambos, tanto el fondo como la forma. Para los griegos es importante el fondo y la forma, o sea, el mensaje y cómo llega el mensaje. Para ellos ambos son importantes. Yo me acuerdo que la semana pasada te pregunté, oye, para ti, ¿qué es más importante, el fondo o la forma? Por ahí algunos dijeron el fondo, otros dijeron la forma, pero para los griegos, los dos. ¿Ok? Fatalismo. Nos vamos a dar cuenta que muchos de los relatos de las obras griegas van a tener desenlaces trágicos, desenlaces fatales, ¿no? Van a tener desenlaces fatales, trágicos. Predestinación. ¿Qué será predestinación, muchachos? ¿O qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra predestinación? Destino. El destino ya está escrito. El destino ya está escrito. Antes de que tú nazcas, tu destino ya está creado, ¿no? ¿Y quién escribe el destino? ¿Quién escribe el destino del hombre, según los griegos? ¿Quién crees que puede escribir el destino del hombre? Es igual que nuestra religión católica, ¿no? En nuestra religión católica, ¿quién escribe nuestro destino, lo que nos va a pasar? Dios. Diosito, ¿cierto? Lo mismo, los griegos creían que el destino estaba escrito por quién, pero en este caso no era Dios Jehová, eran sus dioses, ¿no? Los distintos dioses griegos, Afrodita, Zeus, Hera, Apolo, ¿no? Ellos determinaban el destino de las personas. Y el destino, muchas veces ese destino era fatal, era trágico. Una pregunta, ¿tú has visto a los dioses griegos? ¿Tenían forma de animales o tenían forma de humanos?
¿Los dioses griegos tenían forma de hombres o de animales? Por ejemplo, Apolo, Afrodita, Atenea, Zeus, ¿no? ¿Su físico era parecido al de un animal o al de un hombre? Hombre. Al del hombre, ¿cierto? Al del hombre, ¿cierto? Por ejemplo, si tú ves la imagen de Zeus, profe, pero Zeus tiene los ojos, no, brillosos, ¿no? En las estatuas, en las esculturas, ¿ok? Que se encontró en Grecia, en las estatuas, en las esculturas, vamos a encontrar a un Zeus de esta manera, ¿no? Vamos a encontrar a un Zeus de esta manera. En la mano tiene un rayo, pero su cuerpo, ¿ok? Su cuerpo es de hombre. Y en sí todos los dioses tienen forma humana. Por eso es antropomorfismo. Antropo, que ya sabes que es hombre, y morfo, que será morfo, forma, ¿no? Forma de hombres, ¿no? Va a buscar la belleza y la perfección, ¿no? Por eso se dice que es estético, porque va a buscar la belleza, ¿no? Va a hablar sobre la belleza. Y algo muy importante es que va a tener fin didáctico. ¿Qué significa, chicos, fin didáctico? O sea, que va a buscar enseñar mediante las obras. O sea, que las obras que ellos crean no van a crear por crear. Ah, yo creo porque, en fin, me gusta expresar. No, ellos van a crear con el fin de enseñar. O sea, que esa obra que ellos crean, perdón, tiene que servir para nuestra sociedad, para la sociedad de entonces. ¿Ok? Es por eso se dice que tiene fin didáctico, porque estas obras buscan enseñar, ¿no? Buscan enseñar mediante sus obras. Por eso se dice que tiene fin didáctico. Esas son las características que deja tener sobre la literatura griega. Que la literatura latina también va a imitar igual, ¿no? La diferencia que ellos no tienen un fin didáctico. La literatura latina no tiene fin didáctico. Su fin es entretener nada más. Pero en cambio los griegos sí. Ellos querían enseñarte, no te querían entretener, te querían entretener también, pero la finalidad de ese entretenimiento era que venga con una enseñanza. ¿Ok? Que te enseñe algo. Que te enseñe algo. Es que como por ejemplo, tú has leído Caperucita Roja, te has hecho leer chiquito. Esa obra es parte de nuestra literatura. Tiene una enseñanza, obvio, ¿no? No mentir, ¿no? Hacer caso a tu mamá, si no te come el lobo. Mucho, y este cuento que para ti es para niños, es un cuento alemán de un grupo de hermanos muy, muy bizarros, muy oscuros, ¿no? Pero este cuento tiene una enseñanza. Las fábulas tienen enseñanza. Lo mismo decían los griegos. Los griegos escribían su obra y tenía un mensaje. Tenía un mensaje porque buscaban que tú aprendas algo de lo que ellos escriban. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a ver, pregunta. Fernando, ¿por qué es importante el clasicismo? ¿Por qué es importante el clasicismo, Fernando? ¿Cuál es la importancia del clasicismo, Fernando? Es el primer qué. El primer qué, Fernando, es el clasicismo. Dale, Fernando, cierra el Free Fire. Presten atención. Es el primer movimiento literario, ¿cierto? Por eso es la importancia. El clasicismo es el primer movimiento literario, ¿cierto? Es el primer movimiento literario que va a aparecer. ¿Y va a abarcar qué literaturas va a abarcar Junio Alejandro? ¿Va a abarcar la literatura alemana? No, no. ¿Qué literatura va a abarcar Junior Alejandro? El clasicismo. ¿La literatura de qué lugar? ¿Alguien por ahí que me diga de qué lugar? ¿La literatura? Griega. La literatura griega, ¿cierto? Pero no solamente es la griega, también es la romana. Pero recuerda, la literatura romana se le conoce con otro nombre. Diego Mendoza, ¿con qué otro nombre se le conoce a la literatura romana? Como la latina, ¿cierto? Latina. ¿Ok?
Clasicismo es importante porque es el primer movimiento literario. ¿Y qué culturas abarca? Las grecolatinas, que es Grecia y Roma, ¿no? Hemos hablado de las características. Pregunta, ¿la literatura griega Carla Jimena era teocentrista? ¿Era teocentrista o era antropocentrista, Carla Jimena, como escribe en el chat? ¿Era teocentrista o era antropocentrista, compañera Carla Jimena? No, no, campeona, no. Era antropocentrista. ¿Por qué? Porque si tú pones teocentrista, significa que Dios era las obras hablaban de los dioses, no. Mencionan a los dioses en las obras literarias, pero no es lo más importante. Lo más importante para los griegos, ¿quién es? El hombre. El hombre es el centro de todo. Así que no es teocentrista, es antropocentrista. ¿Ok? Hemos mencionado otras características para los que recién están llegando. Hemos mencionado que es original. Profe, ¿por qué es original? ¿No ves que es el primer movimiento? Todo lo que haga es nuevo. Y van a buscar un equilibrio entre fondo y forma. Le va a importar el mensaje y cómo llega el mensaje. Para ellos esas dos cositas son importantes y tienen que mantenerse en equilibrio. ¿Ok? Predestinación. El hombre ya está escrito su destino. ¿Ok? Y este destino normalmente es fatal, horrible, termina con la muerte. Busca la belleza, por eso es estético. Y esas obras, ¿qué fin tienen? Tienen un fin didáctico. ¿Qué significa didáctico? Enseñar. Enseñar mediante las obras. Que esta obra tenga una enseñanza. Eso es importante. ¿Ok? Eso es muy importante. Muy bien. A ver, los periodos de la literatura griega. Estos periodos son periodos históricos. Cuando veas historia universal, igual van a ser los mismos periodos, pero nosotros obviamente vamos a hablar no de las guerras que hubo en estos periodos, vamos a hablar de literatura, de las obras que se escribieron en estos periodos. Tres periodos. ¿Cuál es el primer periodo? El periodo jónico arcaico. Es el periodo más antiguo. ¿Ok? El periodo jónico arcaico, así se llama. Arcaico, arcaico es antiguo, ¿no? Pero también se conoce como jónico. En el periodo jónico arcaico, aquí las obras no van a ser escritas, sino van a ser de forma oral. ¿Ok? Y va a sobresalir dos géneros. El género lírico y épico. ¿Ok? Ese es el primer periodo de la literatura griega. ¿Ok? Jónico y arcaico. Chicos, dice que aquí va a sobresalir dos géneros, lírico y épico. Pregunta, ¿las poesías a qué género pertenecen? ¿Al lírico o al épico? Tú que has revisado tu material de la semana pasada. Lírico. Lírico, ¿no? Todas las poesías. Entonces aquí va a sobresalir una poetisa, en realidad dos, porque Píndaro también es poeta. Pero una poetisa, mujercita, ella. ¿Quién es ella? Safo. Y a ella le van a llamar Safo de Lesbos. ¿Por qué? Porque escribía sus poemas en la isla de Lesbos. Y estos poemas que esta mujer escribía normalmente tenían una temática erótica, ¿no? Una temática erótica, ¿no? Hablaba sobre el cuerpo de la mujer también. Hablaba sobre la belleza de la mujer, sobre el cuerpo de la mujer. Y como que un poco raro que una mujer, bueno, no es nada raro, pues nosotros que le ponemos tabú, que una mujer hable como del cuerpo de una mujer, de otra mujer. Por eso el término lesbos te debe sonar conocido, ¿no? Porque ahí se origina la palabra lesbiana, ¿no? Viene de Safo de Lesbos. Por su poesía que hablaba un poco erótica sobre el cuerpo de la mujer. Pero no es la única. Aquí en este periodo arcaico encontramos a este señor. Encontramos a este señor, a Homero. ¿Ok? A Homero, lo encontramos a Homero. Homero es importantísimo en la literatura universal. ¿Ok? Porque es un poeta universal que en todos los países lo estudian. En todos los países lo estudian a Homero. Aunque muchos plantean que Homero nunca existió. Bueno, estamos acostumbrados a este Homero. Pero no este Homero, sino el de atrás. Muchos plantean que no existió Homero. Algunos dicen que ni siquiera, o que sí existió, pero que no escribió las obras que se le han atribuido. O creo, porque él no escribió nunca. Supuestamente las obras que le dan el tributo a él nunca fueron escritas, fueron de manera oral. Otros plantean que sí escribió una, pero no escribió la otra.
Y otros dicen que no, que sí existió y sí creó. Bueno, pero si tú vas para cualquier universidad, especialmente San Marcos, él es el autor, ¿no? Él es el autor es un gran autor griego del periodo jónico arcaico. ¿Alguien de ustedes sabe qué obras se le atribuye a Homero? A ver, por ahí no te escuché. A Homero, este escritor griego, ¿alguno de ustedes sabe qué obras se le atribuyó? Odisea. La Odisea, ¿no? La Odisea y la Ilíada son obras griegas. La Odisea y la Ilíada, perdón. La Odisea y la Ilíada, ¿ok? Estas dos obras, Ilíada y Odisea, se dice que la creó Homero, pero algunos plantean que no, y otros plantean que ni siquiera Homero existió. Ya mira, es toda esta cuestión porque ha venido preguntas en la Villarreal, ha venido una pregunta parecida hace años. ¿Cómo se conoce a estas dudas que se tiene? ¿Cómo se conoce a estas dudas que se tiene sobre que Homero existió o no? ¿Cómo se le conoce a toda esta cuestión? A eso se le conoce como cuestión homérica. ¿Ok? Se le llama como cuestión homérica. Porque por ahí viene una pregunta. ¿Qué es la cuestión homérica? La cuestión homérica es todas las conjeturas, las dudas que se tienen sobre la existencia y sobre la autoría de la Ilíada y la Odisea por parte de Homero, ¿no? De estas dudas. ¿Ok? Eso se llama la cuestión homérica. Pues a Homero se le atribuye dos grandes obras. Una de ellas es la Ilíada y la otra es la Odisea. La Ilíada y la Odisea. Aquí está la Odisea y aquí está la Ilíada. La Ilíada y la Odisea, ambos pertenecen al género épico, muchachos. Pregunta, si pertenecen al género épico, ¿será un relato o será una poesía? Si pertenecen al género épico. Relato. Es un relato, te va a contar una historia. No sé si te acuerdas lo que hicimos. Yo sé que sí, pero no todos. Lo que hicimos la semana pasada, hablamos de géneros literarios, ¿cierto? Habíamos hablado que el épico era objetivo porque me hablaba del mundo exterior, me contaba una historia, un relato. En cambio, el lírico era subjetivo porque me contaba el mundo interior, mis sentimientos, mis emociones. La Ilíada y la Odisea van a ser obras épicas, porque te van a contar una historia. Te voy a resumir porque esto no viene en el temario, pero quizás en otra universidad que no sea San Marcos sí. Pero te voy a resumir un poquito porque tenemos otras cosas más de qué hablar. La Ilíada trata sobre este héroe. Es un héroe, porque recuerda, la Ilíada y la Odisea van a tener héroes. Uno cada uno, un protagonista especial. Este héroe de la Ilíada, ¿alguien sabe quién es? Le dicen el de los pies ligeros. ¿Quién será este héroe? El de los pies ligeros. ¿Quién será este héroe? ¿Alguien lo sabe? Es el poderoso Aquiles, ¿no? Que Aquiles va a ser un semidios. Uy, está raro en mi cámara. Aquiles va a ser un semidios, muchachos. Va a ser un semidios. Su madre va a ser la ninfa. La ninfa es una diosa menor llamada Tectis. Y su padre va a ser Peleo, que va a ser un gran guerrero, por cierto. Su padre tenía un batallón que se llamaba los Mirmídones, que es un ejército gigantesco, fuerte. ¿Ok? Y Aquiles va a liderar este ejército de su padre, los Mirmídones. Por eso, o sea, hay una película que se llama Troya. Hay una película que se llama Troya, que está ambientada en la Ilíada. ¿Ok? Está ambientada en la Ilíada. Te voy a resumir así, breve nomás. ¿Ok? Y hay una guerra. Hay una guerra. ¿Cuál es esta guerra? La guerra es entre los griegos y los troyanos. Por eso la obra se llama Ilíada, porque Ilíada proviene de Ilión. Ilión significa Troya. Y Troya es el lugar donde se está dando esta guerra. Hay una guerra. Los que han visto la película ya más o menos saben de qué se trata la Ilíada. ¿Ok? Y nuestro héroe es Aquiles. ¿No? Ahí lo escribió Fernanda. Aquiles es nuestro héroe. Un semidios, ya te dije. ¿No? Y que está luchando en contra de los troyanos. Mira, Troya pertenece a Grecia, pero ha pasado ahí un problema que todo Grecia, o bueno, la gran parte de Grecia se ha unido y está luchando contra Troya. Es como que te diga, ¿no? Y Loreto ataca una provincia
¿no? Loreto se constituye, la región de Loreto se constituye y ataca una provincia. Y todo el Perú, los demás departamentos, las demás regiones se unen y van en contra de Loreto. Es como que sería Perú versus Loreto. ¿Por qué Perú? Porque casi todo Perú se ha unido para luchar en contra de Loreto. Pero Loreto sigue siendo Perú, ¿cierto? A pesar que están en guerra, Loreto sigue perteneciendo a Perú. Lo mismo sucedió acá. Todo era Grecia y varios reinos de Grecia se habían unido. Mileto, Esparta, Atenas, varios reinos. ¿Y en contra de quién lucharon? En contra de Troya. Pero como casi todas las regiones de Grecia se juntaron, por eso es Grecia versus Troya. Pero Troya pertenecía a Grecia también. ¿Ok? Entonces, ¿alguien sabe por qué comenzó toda esta lucha entre los griegos y troyanos? ¿Alguien sabe por qué comenzó toda esta pelea? ¿Nadie? Va a sonar, mejor no lo digo. Va a sonar machista lo que te digo, pero es cierto. Por una mujer. Por una mujer porque, bueno, también por pares, también por los dos, por el hombre, o por el amor pasional, o por una obsesión. Bueno, en fin, por un secuestro, ya, para que no suene tan machista. Sí. Bueno, y tampoco secuestro porque la chica también quería ir con él, ¿no? Porque a la chica le correspondía, no fue tanto un secuestro, fue de mutuo acuerdo. Fue por la lujuria, ya, mejor, para no hablar de géneros. Se dejaron llevar por la lujuria. ¿Qué pasa? Todo esto tiene un antecedente. Hay un mito que de repente algunos lo conocen como la manzana de la discordia. Que te lo invito a que investigues, ¿ok? La cuestión es que después en la manzana de la discordia, te cuento solamente la parte final, en la manzana de la discordia, París, que es el príncipe de Troya, tiene que elegir entre tener sabiduría, entre tener poder y entretener el amor de la mujer más bella, ¿no? El amor de la mujer más bella. Y él tiene que escoger. Si tú hubieras sido París, ¿qué escogerías? Tienes que escoger entre poder, sabiduría y el amor de la mujer más bella. Si eres mujer, el amor del hombre más bello. Si tuvieras que escoger, si fueras París, ¿qué elegirías? Yo, sin pensarlo, elegiría sabiduría. No sé, quisiera ser sabio. De repente uno, poder. Otra depende del amor. París escoge el amor. Y ese amor era el amor de una espartana. El amor de una espartana comprometida, que ya estaba casada con Menelao. ¿Ok? Estaba casada con Menelao. Entonces, cuando Afrodita le dice, oye, está casada, pero no te preocupes, mi brother es Cupido. Cupido le mete un flechazo en el corazón a Afrodita, perdón, a Helena, porque Helena se llamaba esta mujer hermosa. Y Helena cuando te vea se va a enamorar de ti y tú vas a poder hacer y deshacer con ella. Eso es lo que sucede. París se va a Esparta y ve a esta mujer hermosa, Helena. Helena estaba casada con Menelao, pero Helena recibe el flechazo de Cupido y primera persona en ver fue a París y se enamoran, ¿no? Consuman el amor y París le invita a que se vayan a Troya. Helena accede y se van a Troya. En eso Menelao, que era el esposo de Helena, y que por cierto era el rey de Esparta, era el rey, nada más que el rey, le dice a su hermano Agamenón, vamos a la guerra, no, mi honor y todo esto, y ahí se van a la guerra. Ahí inicia la guerra. Pero todo lo que te estoy hablando no tiene nada que ver con la Ilíada. Lo que te estoy hablando solamente tiene que ver con el mito de la manzana de la discordia y un poquito de la introducción de esta guerra, ¿no? Por eso están luchándose, ¿no? Todos se han juntado por el honor de Menelao, ¿no? Pero la Ilíada no trata sobre Menelao. Ya te dije, la Ilíada sobre quién trata, sobre Aquiles. ¿Ok? Y va a tratar sobre 51 días del 10º año de la guerra. Porque esta guerra va a durar 10 años, pero en la Ilíada solamente te van a hablar de 51 días. No te van a hablar de los 10 añitos. Te van a hablar ya del último año. ¿Ok? Del último año. Cuando se toman una playa, toman un templo. ¿Ok? Y tú sabes que hay una guerra, ¿no? En la guerra los hombres toman a las mujeres como esclavas sexuales. Son un poco feo, pero así era la realidad. Entonces, Aquiles tiene su esclava sexual, tenía varias en sí. Rey Agamenón se agarra una virgen, se agarra
sacerdotisa de Apolo, ¿no? El rey Agamenón, ¿no? Que era como que dirigía todo el ejército. ¿Ok? Y los consejeros le dicen, Agamenón, devuelve esa sacerdotisa, porque si te quedas con esa sacerdotisa, ¿no? Apolo nos va a mandar peste. Bota, es una sacerdotisa de Apolo. Agamenón no quiere, imagínate, el rey, todos tienen mujeres y él no tiene mujer. Entonces él, a la insistencia de sus consejeros, devuelve a la sacerdotisa, pero no puede quedarse sin mujer. Así que le quita a un soldado su mujer o su esclava, ¿no? ¿Y a quién le quitas a su esclava? Le quita a Aquiles. Aquiles, que estaba, después de una batalla, regresa para pasar tiempo con su mujer, no estaba. Entonces, ¿qué hace Agamenón? Perdón, ¿qué hace Aquiles? Se molesta, explota. Por eso el tema principal de la Ilíada es la cólera de Aquiles. Aquiles se enoja. ¿Cómo es posible que me quiten mi esposa? Bueno, no era su esposa, mi esclava, mi mujer. Va, le reclama a Agamenón. Agamenón no le hace caso, tú eres solamente un soldado. Aquiles se molesta y no participa más en la guerra. Aquiles ya no participa, sus mirmidones, que era el batallón, tampoco participa, y esto hace que los troyanos ganen muchas batallas, porque ya no estaba participando el mejor soldado de los griegos, Aquiles. Entonces Héctor, que está por el otro lado, Héctor, que era el príncipe troyano junto con París, que empiezan a ganar muchas batallas, ¿ok? Muchas batallas. Patroclo, que era el mejor amigo de Aquiles, le dice, oye, hay que volver a la guerra, ¿no? Mira, nuestros hermanos griegos están muriendo, hay que volver a la guerra. Aquiles no quiere saber nada de guerra, le dice, si quieres anda tú. Patroclo agarra las armas, la armadura de Aquiles y se va a luchar a la guerra. Cuando se va a luchar a la guerra, eran amigos, habían entrenado juntos, y Patroclo, o todo el mundo creía que Patroclo era Aquiles, porque se movía como Aquiles, peleaba como Aquiles, arengaba como Aquiles, ¿ok? Entonces todo el mundo, oh, Aquiles, los mismos troyanos se asustaron. Y de repente una vocecita le dice a Héctor, que era el dios Apolo, le dice, ¿no? Pero el dios Apolo estaba transformado de un soldado. Le dice, él no es Aquiles, él es Patroclo. Anda, nomás, méchatelo. Entonces, Patroclo sin miedo, perdón, Héctor sin miedo va a luchar en contra de, de Patroclo y lo termina matando, ¿no? Eso hace cuando Aquiles se entere, se vuelve a molestar, la segunda cólera de Aquiles. Aquiles enojado, ya no tenía armadura cuando su armadura estaba destrozada, porque le había dado a Patroclo, molesto porque su mejor amigo estaba muerto, ¿no? Le pide a su madre, la diosa Teptis, que le dé unas nuevas armaduras. Su madre le dice al dios herrero que le dé unas nuevas armaduras a su hijo, una armadura dorada. Y él solito se va a las puertas de Troya, Aquiles solo se va a las puertas de Troya y grita el nombre de Héctor, ¿no? ¡Héctor! Lo llama. Y todo el mundo quería matar a Aquiles porque estaba solo, ¿no? Pero Héctor ya sabía su destino. ¿Cuál era el destino de Héctor? La muerte. Por eso una de las características es predestinación. Ya está escrito ya. Héctor ya sabía que su destino era morir. El honor baja. Se enfrenta en contra de Aquiles. Aquiles lo mata fácilmente. Y Aquiles, no contento con eso, arrastra su cuerpo por toda la playa para mutilarlo. En eso todos están festejando, ¿no? En la campaña de Grecia todos están festejando porque han matado al príncipe Héctor. Se aparece un anciano cubierto con unas túnicas, se aparece y se presenta ante Aquiles y le dice que le debo, oye, devuélveme el cuerpo de mi hijo. ¿Quién era este? Este era el padre de Héctor, el rey Príamo. Y Aquiles al principio no le quiere devolver, pero Héctor le dice, tienes que devolverme porque mira, tú estás triste porque te han matado a tu mejor amigo, pero te hago una pregunta, ¿tú a cuántos mejores amigos has matado? ¿Tú a cuántos hijos has matado? ¿A cuántos padres? ¿A cuántos maridos has matado? ¿No? La guerra es así, es un círculo, ya te tocó perder un mejor amigo, a mí me tocó perder un hijo, pero mientras haya guerra es un círculo de nunca acabar. Al final, Aquiles, mediante la sabiduría del rey Príamo, le devuelve el cuerpo de Héctor y
Príamo le da los funerales adecuados, ¿no? Le da una sepultura adecuada, ¿no? A su hijo Héctor. Chicos, ahí acaba la Ilíada. Profe, pero yo cuando vi la película, ahí no acaba, profe, la película. La película acaba cuando el caballito de Troya ingresa y todas esas cosas. No, eso no se ve en la Ilíada, muchachos. La Ilíada termina en los funerales de Aquiles. Perdón, de Héctor, ¿qué hablo? De Aquiles no. De Héctor, en los funerales de Héctor. Ahí termina la Ilíada. ¿Ok? Ahí termina la Ilíada. Muy bien. Otra obra importante es la Odisea, muchachos. La Odisea, aquí ya terminó la guerra ya. Y el personaje principal ya no es Aquiles. Acá ya Aquiles estaba muerto. Pregunta, ¿quién es el personaje principal de la Odisea? ¿Alguno de ustedes sabe? Personaje principal de la Odisea. ¿Nadie? El personaje principal de la Odisea es Odiseo, por eso se llama Odiseo, Odiseo. Pero también se le conoce con el nombre de Ulises, como dice Fernanda, ¿no? Odisea viene de Odiseo, ¿no? Que es nuestro personaje principal. Pero Odiseo también se le conoce como Ulises, que es el mismo, ¿ok? Odiseus, Ulises, ¿ok? Así que en algunos libros le encuentras como Odiseo y en otros como Ulises, es el mismo personaje. Por cierto, a la Ilíada le dicen la epopeya de la guerra. ¿Por qué? Porque trata sobre una guerra. Aquí, Ulises, la Ilíada, perdón, la Ilíada se le dice la epopeya de la guerra, ¿ok? En cambio, la Odisea se le conoce como la epopeya de la paz. Por el final, más que nada. Eh, Mira, ha pasado 10 años de que la guerra duró. Ya terminó la guerra. Odiseo tiene que volver. ¿A dónde tiene que volver? A Ítaca. ¿Y qué es Ítaca? Donde él es rey, el lugar de origen. Por eso el tema principal de la Odisea es cómo Ulises regresa a Ítaca. Y Ulises va a representar algo, así como Aquiles representaba la fuerza. Mis bracitos. Odiseo no va a representar la fuerza. Odiseo va a representar la astucia, la inteligencia, el ingenio. ¿Ok? Odiseo va a representar la astucia porque era muy inteligente, muy ingenioso. Va a solucionar problemas con astucia, no con la fuerza. También luchaba, también era un soldado. Pero grandes conjeturas, grandes aventuras lo va a resolver con la astucia. ¿Ok? Con la astucia. Odiseo tiene que volver a Ítaca, pero lamentablemente no llega de una vez, se demora en llegar. ¿Alguien sabe por qué Odiseo se demora en llegar? Mira, había pasado 10 años que duró la guerra. ¿Y sabes cuánto se demora de llegar de Troya a Ítaca? Debería haber llegado en menos de un año, pero ¿sabes en cuánto tiempo llegó? Llegó en 10 años. O sea, no estuvo 20 años en su casa. 10 años porque duró la guerra y otros 10 años porque se demoró en llegar de Troya a Ítaca. ¿Alguien sabe por qué se demoró Odiseo en llegar a Ítaca? ¿Qué es lo que pasó? ¿Alguien se acuerda del colegio? No te preocupes. Ah, ahí te acuerdas, Jordan. Dime. Por un dios, pues. Un dios se la pone complicada. Un dios se la pone difícil. ¿Y qué dios se la pone complicada? El dios Poseidón. Poseidón se la complica. ¿Por qué? Ahorita te cuento. Mira, la obra es como que no comienza con el inicio, comienza ya 7 años después. Después regresa. Por eso esta obra es circular. Porque no es que comience apenas terminó la guerra, no, comienza 7 años después. Pero después va pasando la historia y nos enteramos qué es lo que pasó en el inicio. Por eso es una obra circular. ¿Sí? No es como la Ilíada, que la Ilíada era cronológicamente, ¿no? Eso no, esto vuelve como flashback, como el pasado. ¿Ok? Por eso muchos dicen que Homero no lo creó, ¿no? Porque son diferentes. Bueno, algunos afirman eso, en la cuestión homérica que te expliqué. Bueno, entonces, Odiseo. No está, nadie sabe de Odiseo. La obra comienza cuando el hijo de Odiseo está en su palacio con su madre, Penélope. Así como Odiseo representa la astucia, Penélope representa la fidelidad. Mira, ha pasado 20 años y Penélope, fiel a su marido, no ha estado con nadie más que esperar a su marido a que llegue, ¿no? Y no quiere decir que Penélope no haya tenido pretendientes. Penélope tenía un montón de pretendientes. Y a todos le decían no, ¿no? Mira, imagínate, a ti
una pandemia, ya te engañaron ya. Pero aquí no, acá 20 años y nada, fiel. Por eso Penélope representa la fidelidad. ¿Okay? ¿Y por qué Penélope tenía muchos pretendientes? Debe haber sido muy guapa, ¿no? Sí, era guapísima, pero no, eso era lo de menos. ¿Sabes por qué? Porque ella era reina y todos decían que Odiseo estaba muerto. Entonces, que si alguien se casaba con Penélope, el que se case con Penélope se iba a convertir en rey. O sea, era como conveniencia, ¿no? Entonces, todo el mundo la obliga a Penélope a que elija un marido. Penélope no quiere aceptar. Telémaco, el hijo de Penélope y de Odiseo, también le dice, madre, no aceptes. La madre empieza a tejer una ropita, un telar, perdón. Cuando acabe de tejer este telar, yo voy a escoger a mi futuro esposo. Pero como las mujeres son muy inteligentes, en la noche lo destejía y nunca avanzaba. Pero los maridos, los pretendientes siempre hostigándolo, hostigándolo, hostigándolo. Hasta que un día Telémaco decide ir en busca de su padre. Quiere buscar información. Así que ¿a dónde se va? A sus amigos de Odiseo. Se va al rey Menelao, se va donde Néstor, a los amigos de Odiseo. Y Néstor y Menelao le dicen lo mismo. Tu padre no murió en la guerra. Si tú crees que tu padre murió en la guerra, no. Más bien, gracias a él ganamos. Tu padre salió con sus hombres. Algo debe haber pasado, pero tu padre no murió. En eso, Telémaco dice, no, mi padre, entonces, en la guerra no, al menos en la guerra no murió. Algo debe pasar en el trayecto. Y se le aparece la diosa de la sabiduría. ¿Quién es la diosa de la sabiduría, muchachos, en la cultura griega? Atenea. Atenea, se le aparece a Atenea y le dice, tu padre no está muerto, chamaco, tu padre está vivo, así que tranquilo, regresa, que tu padre ya va a llegar. Telémaco llega, ¿ok? Llega de nuevo a Ítaca, y ahí termina la primera parte que se llama la telemaquía, porque la primera parte trata de Telémaco. La segunda parte ya se llama Nostos, que significa aventuras, Nostos de Odiseo. Ahí es donde recién vamos a saber sobre Odiseo, ¿ok? En la segunda parte, ¿dónde estaba Odiseo? Odiseo estaba con una ninfa. Si Penélope estaba 20 años fiel, ya Odiseo ya había pasado con muchas. ¿Ya? Pero excusándolo a Odiseo, Odiseo estaba siendo hechizado, ¿no? O sea, Odiseo estaba con una ninfa, pero porque había sido hechizado. Pero bueno, nada, ya estaba hechizado. Y estaba con una ninfa llamada Calixo, que Calixo se había enamorado totalmente de Odiseo, ¿no? Atenea le dice a su papá Zeus, ya pues mira, por favor, te están esperando en su familia, su esposa, su hijo, y Calixto no le deja ir, lo tiene hechizado. Haz algo, Zeus. Zeus llama al mensajero, al dios mensajero, a Hermes. Ya ven, Hermes, dile a Calixto que por favor lo deje, si no, se tendrá las consecuencias. Hermes va y le dice a Calixto lo que ha dicho Zeus. Calixto decide liberar a Odiseo. Muy triste ella se queda, ¿no? Liberar a Odiseo. Cuando Odiseo está yendo en dirección a Ítaca, viene Poseidón, le manda un huracán y hace que su embarcación caiga en una isla desconocida. ¿Ok? Caiga en una isla desconocida. Y cuando cae, Odiseo pierde la memoria. ¿Ok? Odiseo pierde la memoria y hay una mujer muy linda que le agarra en brazos, lo lleva a un palacio, ¿ok? Y lo presenta ante el rey de esta isla. Este rey se va a llamar el rey Alcino. Y le dice el rey Alcino a Ulises, ¿cómo te llamas? No se acuerda, ¿no? No sé, no me acuerdo, perdió la memoria. Bueno, lo único que puedo saber, dice Alcino, es que tú debes pertenecer a la nobleza. Tú debes ser un príncipe, debes ser un noble, porque la manera como hablas, la manera como las palabras que utilizas, cómo mueves tus manos, son gestos que has recibido una buena educación de muy buena familia. Ya recuperarás la memoria, buen hombre, pero te tengo una petición. Mi hija, la que te salvó, la que te encontró en las orillas del mar, quiere casarse contigo y quiero saber si tú quieres casarte conmigo. En ese momento Odiseo acepta casarse con Náusica, pero recuerda, no tiene memoria, ¿no? Entonces se casa con Náusica, todo está el matrimonio, la fiesta, el festín, y hay un poeta, hay un Aedo que empieza a declamar lo que pasó en la guerra con Troya. Empieza a hablar sobre Aquiles, empieza a hablar sobre Odiseo, que gracias a Odiseo le hizo creer a los troyanos que se habían rendido y creó un caballo de madera. Creó un caballo de madera fingiendo que era un regalo, una ofrenda. Cuando este poeta está hablando,
lo que ha pasado en la guerra con Troya, por eso aquí recién nos enteramos qué es lo que pasó. Cuando este poeta está hablando, Odiseo recupera la memoria. Están hablando de mí, gran poeta. Permíteme completar tus rimas, porque lo que tú estás hablando de mi vida. Y se presentan de todos. Yo soy Odiseo, luché en la guerra de Troya y empieza a hablar todo lo que sucedió. Y cuenta todo. Cuenta cómo terminó la guerra, cuenta que cuando ellos estaban yendo, o cuando Ulises estaba regresando a Ítaca con sus hombres, este, una corriente marina los lleva a una isla llamada, uy, se me olvidó el nombre de la isla, discúlpame, pero una isla de cíclopes. El cíclope era este ser gigantesco de un solo ojo, ¿no? Aunque en Percy Jackson no es tan grande, es más chiquito, pero era un ser gigantesco de un solo ojo, ¿ok? En el cual se comía a los hombres. Y este cíclope agarró a soldados de Odiseo y a dos se los comió, ¿ok? Se los comió. Y Odiseo cuenta, ¿no?, cómo se libera y cómo se burla de este cíclope llamado Polifemo, Cata Polifemo. Y le dice, ¿no? Te voy a dar una bebida que nunca has probado, que es de los reyes. Y le da vino. O Polifemo va a traer más uva y le preparan más vino. En eso Polifemo estaba muy ebrio. Se quedaba, ¿no?, como tu tío cuando se duerme en la silla. Se queda dormido Polifemo. Entonces en ese momento aprovecha Odiseo de agarrar un tronco grande junto con sus hombres y en la punta del tronco ¡plac!, le lastima el único ojo que tenía Polifemo. Ah, me olvidé decirte que antes de que hagan esto, de que le lastimen el único ojo que tenía Polifemo, Polifemo le había preguntado a Odiseo cuál era su nombre, pero Odiseo dijo, mi nombre es nadie, mi nombre es nadie. Por eso cuando Odiseo logra escapar junto con sus hombres, llegan los demás cíclopes a preguntarle a Polifemo, Polifemo, ¿quién te lastimó el ojo? Y Polifemo dice, nadie ha sido, nadie ha sido, nadie me ha lastimado. Y los demás cíclopes creen que de verdad nadie ha sido. Entonces, aquí podemos ver un, un poquito de la astucia de Odiseo, ¿no? Un poquito de la astucia de Odiseo. Entonces, en ese momento, alguien se ofende. ¿Quién se ofende? Poseidón. ¿Y por qué se ofende Poseidón? Porque Poseidón era el padre de Polifemo. Y en ese punto, Poseidón hace que no llegue a Ítaca. O sea, aquí nos enteramos por qué Poseidón le tiene bronca a Odiseo, ¿no? Y empieza de frente. Cada vez que se iba Odiseo con sus hombres, los mandaba a naufragar, los mandaba a diferentes lugares. Por eso se demora más de 7 años, ¿no? Pasa donde la hechicera Circe, donde convierte los animales en puercos, a los hombres en puercos, perdón. Pasa donde las sirenas, pasa donde el dios Eolo, hasta el inframundo llega, a diferentes lugares, por eso se demora tanto en llegar. Y después de tanto pierde a todos sus hombres y él cae en las redes de una ninfa, Calixo. Y ahí es donde comenzó la obra, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Que Odiseo estaba cautivado por Calixo, ¿no? En cautiverio por Calixo. O sea, ahí, en su matrimonio, Odiseo, que se estaba casando con Náusica, recupera la memoria y empieza a contar todo lo que había pasado. Y ahí nos enteramos todo lo que había pasado. Y ahí nos dice, discúlpame, Náusica, pero no puedo casarme contigo porque ya estoy casado. Tengo a mi mujer y tengo a mi hijo, ¿no? Y se regresa. Y cuando regresa, ahora sí, al fin, ya pasaron 10 años, ya 20 en total, con los 10 años que duró la guerra. Al fin llega a Ítaca. Pero cuando llega a Ítaca va vestido de mendigo, ¿no? Así como yo, barbón. Va vestido de filósofo, de mendigo. Entonces, en ese momento, llega a Ítaca. El primero en reconocer va a ser Argos, su perrito. Va a ser el primero en reconocerlo. ¿Ok? Su perrito. Lo reconoce, ¡plá!, muere. Había pasado ya mucho tiempo, ¿no? 20 años más de lo que existía. Ya le da un paro cardíaco al perrito y muere, ¿no? Pero lo reconoce. También le reconoce la persona que lo había ayudado, Eumeo. También lo reconoce después, posteriormente, su hijo, Telémaco, y crean un plan, ¿no? Que los pretendientes sean encerrados en el palacio y que Telémaco y Odiseo maten a todos los pretendientes, porque ya hostigaban a su mujer. Por cierto, habían hecho una competencia. Habían dado una competencia, habían puesto 12
lanzas invertidas y cada lanza tenía como un anillo, ¿no? Y habían dicho que la persona que lance una flecha y pase por los 12 anillos a la vez, se va a casar con Penélope. Pues quisieron tensar la cuerda. Tú sabes que el arco tiene una cuerda y la madera, ¿cierto? Hay que tensarla, ¿no? O sea, la cuerda, ponerla en su lugar. Para que tú... Dice que nadie pudo. Nadie pudo tensar la cuerda. Hasta que llegó Odiseo, pero Odiseo estaba vestido de mendigo y lo quiere intentar, lo intenta y ¡bum! Logra tensar. Agarra la flecha y la flecha pasa por los 12 anillos, los 12 orificios. En eso él revela su identidad, yo soy Odiseo, agarra su espada y empieza a enfrentarse a todos los pretendientes, mientras Telémaco desde un punto estratégico empieza a tirar flechas, ¿ok? A los pretendientes. Mata a todos, Telémaco, perdón, no, Penélope se asusta, ¿no? Porque Odiseo era un soldado, pero no era violento, no era que de frente a matar, ¿no? No, no, él era muy inteligente. Pero no le había visto eso que Odiseo haya hecho, por eso dice, no, él no es mi marido. No es mi marido, y se va llorando, tú no eres mi marido, y se va llorando. Entonces, Odiseo tiene que encontrar la manera de cómo demostrarle a Penélope que él es su marido, que él es Odiseo. ¿Alguien se acuerda o alguien sabe cómo le demuestra a Odiseo a Penélope que es su marido? ¿Alguien se acuerda de la parte del colegio? ¿Cómo le demuestra? ¿Nadie? Le demuestra en la cama, pero no es como estás pensando, sucio. Le demuestra en la cama porque le dice, ¿no? Esta cama que está aquí, yo la hice con mis propias manos. Y empieza a describirle cómo es la cama y le empieza a decir de dónde trajo el árbol para hacer esa cama, ¿no? Su lecho de amor. Y el único que sabía eso era Odiseo, nadie sabía sobre eso. Y como que ella se da cuenta que es Odiseo, ¿no? Ella se da cuenta que es Odiseo. Pero ahí no termina la obra. La obra termina que los familiares de todos los pretendientes muertos quieren declararle la guerra a Ítaca. Pero con la ayuda de Atenea y la gran oratoria de Odiseo, logran firmar un tratado de paz, ¿no? Y evitar la guerra entre los familiares de Ítaca, de los pretendientes, perdón, e Ítaca, ¿no? Evitan la guerra. Y por eso esta Odisea se llama la epopeya de la paz, ¿no? Por cómo es su final. Entonces, lo que te he contado del gran Homero, de sus obras La Ilíada y la Odisea, estos van a pertenecer al periodo jónico, arcaico, o sea, el periodo más antiguo, ¿ok? Porque hay 3 periodos, muchachos. A ver, antes de pasar al siguiente periodo, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? No están participando, solamente está participando Fernando, está participando Jordan, por ahí fui los únicos que he visto que están participando. A ver, por ahí Álvaro, Estefanía, Andrea, Evelyn, Junior, Diego, Oliver, Carla Jimena, Nicole. ¿Una pregunta, compañeros? ¿Por ahí alguna duda hasta aquí? A ver, pregunto yo entonces. Andrea Pérez, ¿la literatura griega es antropocentrista o teocentrista, compañera Andrea Pérez? ¿Qué es, compañera? ¿Teocentrista o antropocentrista, Andrea Pérez? ¿Qué opinas, Andrea? Usted, Evelyn, ¿qué opina? ¿La literatura griega es teocentrista o antropocentrista? Nada, chicos. ¿Qué opina Carla Jimena? ¿La literatura griega es teocentrista o antropocentrista? Antropocentrista. Muy bien, compañera. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque en las 2 obras que he hablado, ¿quiénes eran sus personajes principales? Aquiles, pero Aquiles era un semidios. No, Aquiles era era un semidios, pero no era un dios, era más, se ve su parte de hombre, ¿no? La parte, cómo él se molesta, cómo él siente, cómo él se pone triste,
¿no? O sea, estas pasiones que tiene un hombre, no Dios. Y la Odisea, Odiseo es un hombre, ¿no? Se mencionó a dioses, se mencionó a Apolo, se mencionó a Poseidón, pero el principal es el hombre. Por eso, como dice Carla Jimena, la literatura griega es antropocentrista, muchachos. ¿Ok? Vamos, chicos, tienen que participar. Todos, todos. Vamos con la siguiente. Ahora es el periodo ático. El periodo ático, muchachos, es el periodo más importante. Y voy a utilizar tu material de aquí. Porque lo que he mencionado no estaba en tu material, por eso me tomé la molestia de mencionarlo. Pero aquí de frente se van a la tragedia. Esta tragedia griega va a estar dentro del periodo ático. ¿Y por qué es importante el periodo ático? Porque va a ser la que va a tener mayor nivel literario. O sea, el periodo ático, o también llamado siglo de Pericles, porque Pericles va a estar gobernando, va a ser el periodo donde la literatura griega llega a su cumbre, a su máximo nivel. ¿Ok? A su cumbre, a su máximo nivel. Por eso la literatura griega en este periodo ático es la mejor. ¿Ok? Y aquí se va a desarrollar un género. El género que va a incluir las obras de teatro. Entonces, pregunta, ¿de qué género estoy hablando? ¿Qué género incluye las obras de teatro? Lírico. ¿Lírico? No, compañero, lírico no. ¿Dijiste lírico? Si dijiste lírico, no. Lírico está la poesía, las obras de teatro. Dramático. Dramático, dramático. O sea, aquí va a sobresalir el género dramático. Ya no lírico y épico como el periodo jónico y arcaico, sino el dramático. ¿Ok? Por eso acá dice dramático. Y en este género dramático, vamos a encontrar una especie dramática, que es la tragedia. La tragedia es una especie teatral, ¿ok? Que van a hacer en la antigua Grecia y que van a hacer en honor a un dios. ¿En honor a qué dios? En honor al dios Dionisios. ¿Alguien sabe el dios Dionisio, dios de qué era? Dionisio era el dios del vino, de la uva, de la fertilidad, de la cosecha. ¿Ok? Y cada 24 de diciembre, bueno, más o menos por esas fechas, 24 de diciembre por ahí, se celebraba sus fiestas. Y eran unas fiestas gigantescas, ¿no? Donde en los ditirambos, que eran como escenarios antiguos, ditirambos, ¿ok? Había un coro que recitaba versos en honor a Dionisio, ¿no? Recitaba versos en honor, era como un ritual, ¿no? En honor a Dionisio. Pero era una fiesta muy libertina, ¿no? Porque en esta fiesta se tomaba, se embriagaba, se hacía orgías, todo era muy libertino, ¿ok? O sea, todo era alcohol, todo era desenfreno, ¿ok? Se embriagaba la gente en estas fiestas dionisíacas. Y cuando dentro de este coro que recitaba versos, uno del coro sale y empieza a responderle al coro, que un coreuta se llama el integrante del coro, sale del coro y ya no le habla a Dionisio, sino le habla al coro. Y supuestamente de esta manera es como se va a originar el teatro, la interacción entre el coro y un coreuta que va a ser llamado el primer actor. Ya posteriormente del coro va a salir otro coreuta y ya van a ser dos actores más. Y poco a poco va a aumentar el número de actores y ya te va a dejar de tener mucha participación el coro. Pero de esta manera nace el teatro, ¿no? Antiguamente en estas fiestas la gente estaba demasiado ebria, ¿no? El coro recitaba versos al dios Dionisio en los ditirambos, que eran antiguos escenarios donde se realizaban estas fiestas, ¿ok? Y de este coro uno sale y le responde no a Dionisio, sino le responde al coro. Y nace la interacción, y nace el primer actor.
Y poco a poco se va mejorando esta técnica hasta que se crea por completo las tragedias. ¿Ok? A ver, ¿qué dice aquí? La tragedia va a surgir en el ditirambo. Ya te dije que el ditirambo es un escenario antiguo que se va a dar en honor ¿a quién? A este dios Dionisio. Estos cantos eran realizados ¿por qué? Por un coro. Y cada integrante del coro, ¿cómo se llamaba? Coreutas, ¿no? Del cual tiempo después surgió un solista, ¿no? O sea, uno de ellos se va a salir y se va a convertir en el primer actor, ¿no? O corifeo, que también se le conoce así. Corifeo, que más adelante, corifeo significa el que responde, ¿no? Porque te dije, ¿no? Que este integrante que va a salir va a responderle al coro, ¿ok? Este corifeo, que significa el que responde, le va a responder, ¿ok? Por otro lado, ¿qué significa tragedia? Tragedia significa macho cabrío. ¿Qué es un macho cabrío? Es una cabra. Antiguamente, las primeras obras de teatro y como antes el coro estaba vestido, el coro se ponía un disfraz que era colocarse como la piel de cabra hasta la cintura, ¿no? Y eso hacía como que mitad humano y mitad cabra. A eso se le conoce como sátiros o como macho cabríos. ¿Y qué significa tragedia? Tragedia significa el canto de los macho cabríos, porque tragos significa macho cabrío y odes u oda significa canto, ¿no? Por eso significaba canto de los macho cabríos. Eso es lo que significaba tragedia, ¿ok? Etimológicamente. Porque te vuelvo a repetir, el coro se vestía de cabra de la cintura para abajo para poder realizar estos cantos, ¿ok? ¿Ok? Por mucho tiempo hubo competencias, ¿no? De quién hacía mejores obras de teatro, ¿no? Por ahí estaba Esquilo, Sófocles, compitiendo quién hacía obras de teatro. El padre de la tragedia, el que siempre ganaba, era Esquilo. Pero hasta que llega Sófocles y lo derroca de su lugar, ¿no? Y ahí Esquilo se va avergonzado. Ok, esos son los orígenes, muchachos. ¿Ok? Recuerda que el dios va a ser Dionisio. En honor a este dios se va a crear las obras de teatro, las tragedias. ¿Ok? Las tragedias. Pero ahora recuerda, una tragedia era una obra de teatro que tenía que. ¿Cómo era el final de una tragedia, muchachos? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo era el final de una tragedia? ¿Alguien se acuerda? ¿Te acuerdas, Evelyn? ¿Cómo era el final de la tragedia? ¿Te acuerdas, Junior? Ronald, ¿te acuerdas cómo era el final de una tragedia? ¿Era bonito? ¿Tenía un final feliz? ¿O cómo era el final de la tragedia? ¿Alguien se acuerda? El mismo nombre dice, tragedia. ¿Cómo va a terminar? En tragedia. En tragedia, trágicamente, ¿no? Va a suceder cosas feas, hechos funestos. ¿Ok? Hechos funestos, muerte. Y si el personaje no llega a morir, le va a pasar cosas peores que la muerte. Hay destinos peores que la muerte, dice un meme, ¿no? Y sí. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque la finalidad de las tragedias, la finalidad de una tragedia, ¿qué es? La catarsis. ¿Y qué era la catarsis? Era purificarte espiritualmente mediante el miedo, mediante la muerte. O sea, el griego creaba obras de teatro con muerte, con finales trágicos, con la finalidad de que tú, que estás viendo esta obra de teatro, tengas miedo de la muerte. Porque el ser humano recién reflexiona, o la gran mayoría de nosotros reflexionamos cuando nos sucede cosas malas, ¿no? Desde que naces, eres así, desde que eres un bebé, ¿no? Entonces a tu hermanito cuando gatea y quiere meter el dedo en el enchufe, tú no, saca la mano, caracho. Igual él quiere meter el dedo en el enchufe. ¿Y qué te dice tu mamá? Déjalo que meta el dedo para que se aprenda. Bueno, eso decía mi mamá. No creo que tu mamá haya dicho eso. Pero sí decía mi mamá, ya que meta el dedo, así va a aprender. Porque es la única manera que aprenda, porque tú le agarras no va a aprender.
¿Y qué hacía tu hermanito? Metía el dedo, le pasaba corriente. Y ahora, pues tú agarras el dedo y trata de meterle. Ya no va a querer, no se va a asustar, porque aprendió del miedo, ¿no? Igual eres tú, ¿no? Igual eres tú, ¿no? Tú no estás estudiando, ¿por qué? Porque primera vez te estás preparando. Pero ya cuando pasen 3 años y no hayas ingresado a la universidad y tu padre te diga, oye, ¿sabes qué? Yo no te voy a mantener porque eres un flojo, por las puras estoy pagando. Ahí te da miedo, ¿no? ¿Por qué va a ser de mi vida? Y ahí recién vas a estudiar. Entonces, en ese momento, las obras de teatro eran así. Mira, te va a pasar esto, vas a morir, o te va a pasar cosas peores que la muerte por no aceptar tu destino, por tratar de esquivarlo. O sea, estas tragedias eran como que lo mismo te puede pasar si tú no sigues tu destino o si tú actúas de esta manera equivocada, ¿no? Por eso la catarsis mediante la muerte, mediante el miedo, quería purificar tu alma. Quería purificar tu alma, quería enseñarte, ¿ok? Quería enseñarte. La catarsis fue. Entonces, la finalidad de la tragedia es la catarsis. ¿Y qué es la catarsis? Limpiar tu alma, enseñarte mediante el dolor, mediante la muerte, mediante el miedo, ¿ok? Mediante el miedo. Por eso muchos de nosotros tenemos que hacer catarsis para poder quizás seguir adelante. ¿Cómo se representaba? ¿Cómo se representaba? Se representaba en la orquesta. La orquesta era un... No, la orquesta no era... No era la orquesta. No eran instrumentos musicales. La orquesta era el lugar. ¿Ok? Que era un espacio semicircular. Me parece que acá hay una imagen. Acá está. ¿No? ¿No? Acá está la orquesta, la grada. Acá estaba el escenario. ¿Ok? ¿Cómo se representaba? Acá hay una imagen en tu material. ¿Ok? La orquesta va a ser un espacio semicircular donde se ubicaba el coro. Aquí estaba el coro. El coro, el conjunto de coreutas que respondían a los actores, ¿no? Ahí estaba el coro. Estaba limitada por la escena y detrás de ella un sencillo edificio. Esto es muy importante, chicos. Esto es muy importante. Las escenas de violencia no se representan en el escenario, delante, se representan atrás. Nadie ve, tú escuchas. Si alguien se está matando, grito, grito que me estoy acuchillando, pero detrás del escenario. Y el coro te lo cuenta, ¿no? El coro te lo cuenta. Pero tú no ibas a ver una escena violenta en el escenario, o sea, los espectadores no veían esa escena. Eso se representaba atrás. Por eso hay muchas veces han preguntado en los exámenes de admisión, en Edipo Rey, que es una obra que vamos a hablar en un momento. En Edipo Rey, las obras en Edipo Rey, las escenas de violencia se representan, se ve como Yocasta se mata, se suicida. Obviamente la respuesta será falso, no se ve, porque en cualquier tragedia griega no se ve las escenas de violencia. Y hay mucho, el que no sabe dice, un verdadero o falso, lo de según la obra Edipo Rey. Y hay una alternativa que te dice que la muerte de Yocasta sí se vio, que se vio como Edipo se quitó los ojos. Y el que no sabe le pone verdadero o esa es la respuesta. No, te voy a repetir, esas escenas no se ven, esas escenas no se representan. ¿Ok? Los actores recitaban utilizando máscaras. Algo muy importante, la mujer no actuaba. Si había un personaje que era mujer, el hombre actuaba de mujer. La mujer no actuaba, eso también tienes que saberlo, ¿ok? Había mujeres que actuaban, no. La mujer no actuaba, ¿ok? La mujer no actuaba. Es muy importante, lo que te estoy diciendo. Que no se representan las escenas en el escenario, ¿no? Sino detrás de ello, o son contadas, pero no se van a representar delante del espectador. Y la mujer no va a actuar. Y van a actuarse con mascaritas, ¿ok? Con máscaras, disfrazados, ¿ok? Disfrazados. En un inicio había coro, ¿no? Actualmente, al menos que sea una obra de teatro musical, sí hay coro, ¿no? Pero tú te vas a ver cualquier otra obra de teatro, ya no hay coro, ya pues, ¿no? Pero antiguamente sí. Hablaba el actor, respondía el coro. Hablaba el actor, respondía el coro. Antes era así, ¿no? En los inicios del teatro griego. Y van a haber 3 representantes importantes en la tragedia, muchachos. Uno de ellos es Esquilo. Escúchame, Esquilo es el padre de la tragedia.
Esquilo es el padre. Aquí te lo he puesto yo en esta diapo. Esquilo, el padre de la tragedia. Ahí está. El padre de la tragedia. Sófocles, el perfeccionador de la tragedia. Y él es donde nos vamos a concentrar. Y Eurípides, el más trágico de los trágicos. ¿Ok? Estos son 3 dramaturgos. Al que crea obra de teatro, muchachos, se le dice dramaturgos. Así como al que crea poesía se le dice poeta, así como al que crea novelas se le dice novelista, al que crea obras de teatro se le dice dramaturgos. Y esos 3 dramaturgos de tragedia son importantes, ¿ok? Esquilo, padre de la tragedia, Sófocles, perfeccionador de la tragedia, y Eurípides, el más trágico de los trágicos, ¿ok? El más trágico de los trágicos. Pero nosotros nos vamos a centrar en quién. Nos vamos a centrar en Sófocles. ¿Quién es Sófocles? El perfeccionador de la tragedia. ¿Ok? Entre sus obras más importantes, Evelyn, vamos a encontrar a Edipo Rey. Quizás la más importante. Edipo en Colona y Antígona, la hija de Edipo. ¿Ok? ¿Qué va a hacer Edipo? Edipo va a hacer lo siguiente. Con Esquilo, en escena solamente habían 2 actores. O sea, en el escenario solamente habían 2 actores, no habían 3 ni 4. 2. Pero cuando llega Sófocles, va a aumentarle más de 2. Nos vamos a dar cuenta que en escena puede haber 3, 4 actores. O sea, le va a dar más importancia a los actores que al coro. Mientras hay más actores, ya el coro pierde menos papel. Igual había coro, pero ya no era tan notorio como en las obras de Esquilo. Por eso Sófocles va a incrementar a más de 2 actores. ¿Ok? Va a ampliar la acción dramática. Va a profundizar en la personalidad de los actores, ¿ok? De los héroes, lo que sienten, sus pensamientos, sus miedos, ¿no? Nos va a ahondar más en la psicología de cada uno de ellos, ¿ok? La obra más importante es Edipo Rey, muchachos. Pero hay que tener en claro algo, ¿ok? ¿Qué vamos a tener en claro algo? Que hay un mito y hay la obra. Primero tienes que saber el mito. Yo te voy a contar el día de hoy el mito y la otra semana la obra, tú lo lees ya. Porque aquí está la obra, ¿no? El mito, porque tienes que saber el mito para que tú puedas entender la obra. El mito es el siguiente. Layo es un rey que está luchando, es joven, está luchando en contra de uno de sus mayores enemigos. Layo vence y cuando vence Layo, su enemigo le lanza una maldición. Deseo que los dioses te maldigan, ¿no? Me matarás, pero tú vivirás con esa maldición por siempre. Layo no le hace caso. Muérete, y ¡plac! Lo mata. Entonces Layo continúa con su vida, se casa con Yocasta, que es una reina, su esposa se convierte en reina, y él se va a convertir en rey de Tebas. Tebas, rey Layo. Su mujer está embarazada y él tenía un adivino, un ciego llamado Tiresias, o Tiresias. Yo le digo Tiresias. Tiresias, ven, quiero que me hables sobre mi hijo. Y Tiresias le dice, tu hijo está maldito. Tu hijo tiene una maldición que los dioses han creado sobre él. Tienes que ir al oráculo y preguntarle al oráculo exactamente qué es lo que va a pasar con tu hijo. El oráculo son como los intermediarios entre los dioses y el hombre. Sube las montañas, va donde está el oráculo, y cuando habla con el oráculo le dice que su hijo ha recibido la peor maldición, que es que algún día, cuando él crezca, va a matar a su padre y se va a casar con su propia madre y va a tener hijos con su propia madre. Esa es la maldición que va a recaer sobre Edipo. Layo, cuando escucha que su primogénito va a realizar eso, siente asco de él mismo. Y llega, da a luz Yocasta, tiene el bebé en manos, no lo quiere matar ni lo quiere tocar, siente mucho asco con ese hijo, y manda a uno de sus soldados y le dice, mátalo, pero no acá, llévatelo muy lejos, y cuando estés a una distancia muy lejana, mátalo.
Eso es lo que hace, ¿no? Lo lleva muy lejos y agarra una barra de hierro y lo atraviesa entre sus dos piecitos del bebé. Imagínate que estas dos manos son mis piecitos, los piecitos, y ¡plá! O sea, los atraviesa, ¿no? El fierro atraviesa sus dos piecitos. Bebito recién nacido. Se lo pone al hombro ya. Lo quiere matar, ¿no? Ahogándolo en un río. Cuando se lo lleva, cuando está a punto de matarlo, ya está muy lejos de Tebas, dos pastores observan que este soldado tiene la intención de matar a este bebé. El hombre le dice, oiga, no lo mate, ¿no? Este niño, sea por el motivo por el cual quieras matarlo, mira, está que se desangra. Si no lo quieres, entréganos, pero ya no lo mates, ¿no? Y el soldado le dice, ustedes no se metan, es una orden que no puede ser que lo dijo, pero ustedes no se metan. Y los pastores dicen, pero por favor, mira, nadie se va a enterar que tú lo has dejado vivo. Déjalo aquí, no lo mates. Nosotros conocemos una familia que va a poder tener a este niño, ¿no? Así que no lo mates. El soldado, en sus 5 segundos de sensibilidad, decide no matarlo y pensando que nunca nadie se va a dar cuenta de que este niño está vivo, se lo entrega a estos pastores. Regresa y le dice a su rey, al rey Layo, que sí, lo mató, la tarea está cumplida, no hay de qué preocuparse. En ese momento, este niño va a Corinto, porque estos pastores lo llevan a otro reino. El niño había nacido en Tebas, pero se lo llevan a Corinto. Y en Corinto, los reyes de Corinto adoptan a este niño, ¿ok? Y estos reyes le van a poner el nombre de Edipo. ¿Alguien sabe qué significa Edipo? ¿Alguien sabe qué El de los significa pies Edipo? hinchados. Claro, Estefanía, el de los pies hinchados. Entonces, tú, Edipo, bueno, ya eres Edipo, crece en Corinto pensando que Pólibo y Mérope, que son los reyes de Corinto, son sus padres. ¿Ok? Mérope y Pólibo son sus padres. Crece creyendo, ¿no? Él nunca se enteró que había sido adoptado. Hasta que después de una fiesta que hubo en Corinto, hasta que hubo una fiesta que hubo en Corinto, por ahí tú sabes, ¿no? Como es cuando la gente que está un poquito ebria, muy molestosa, ¿no? Oh, adoptado, le dice, ¿no? Y Edipo escucha varios comentarios que él había sido adoptado. No lo cree. Le dice a sus padres no le cuentan que es adoptado o que no eran sus verdaderos padres. Él lo que decide es ir al oráculo. Se va al oráculo. Cuando va al oráculo, el oráculo ni siquiera lo deja hablar y le dice, tienes una maldición. ¿Cómo que una maldición? Tienes una maldición. Los dioses, y no puedes escapar a este destino que los dioses han implementado. Tú vas a matar a tu padre y algún día le vas a hacer hijos a tu propia madre. Y él se asquea, ¿no? Y tipo, ¿cómo es posible yo matar a Pólibo? Si Pólibo ha sido muy bueno conmigo y tener hijos con mi madre, no, imposible. Él baja renegando, totalmente renegando del oráculo. Ya ni siquiera le pregunta si es adoptado o no, baja renegando. Entonces, cuando baja renegando, un carruaje que también venía de la dirección del oráculo casi lo atropella, empuja a uno de los caballos, el caballo se cae, habían 3 personas en este carruaje, el que maneja el caballo sale, lo quiere golpear a Edipo le quita la barra de hierro que tenía, le mete en la cabeza al chofer, muere automáticamente. Del carruaje sale un anciano con vestimentas muy buenas y este anciano sale con su espada en defensa del chofer y Edipo lo mata, lo empuja y lo termina matando a este anciano. Había una persona más dentro del carruaje, pero esta persona logra huir. En ese momento, ya termino, creo que ya me van a votar. En ese momento, Edipo se encuentra en un lugar de 3 caminos. Uno de ellos se le llevaba a Corinto, otro de ellos se le llevaba a Esparta y otro de ellos se le llevaba a Tebas. Él tiene que tomar una decisión. Volver a Corinto, donde su familia, o irse muy lejos a uno de los otros caminos. Él cree que alejándose de Corinto se va a alejar de su destino, pero sin saberlo, que al de tomar la decisión de no volver a Corinto, sino irse a otro lugar, decide irse por acá. En vez de alejarse a Corinto, alejarse a su destino, lo que estaba haciendo era lo contrario, acercarse más. Porque ¿a dónde se estaba dirigiendo? A Tebas.
¿ok? Se estaba dirigiendo a TERS. Y bueno, nos quedamos hasta aquí, muchachos, ¿ok? Muy bien, chicos, espero que les hayan aprendido algo, hayan recordado algo de la clase del día de hoy. Cuídense mucho, un gusto tenerlos en clase. Por favor, lean su material, tienen el material, repásenlo, léenlo, por favor, muchachos, ¿ok? Cuídense mucho, profesor, les dejo con los alumnos. Cuídense mucho, muchachos. Bye. Muchas gracias, profesor Segura. Muy buenas noches, chicos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí está Diego, Junior, Evelyn, Carla, Ronald, Andrea, Andy, Oliver, Estefanía, Nicole, Álvaro, Fernando. ¿Me escuchan bien ahí, chicos? Sí, profesor. Ya, gracias, Álvaro. Muy bien. Muy bien, muchachos. A ver. Vamos a terminar hoy día el material de la semana 1 de la CEPRE San Marcos. ¿Ok? Este material está bastante interesante. Está bastante interesante. ¿Ok? El tema es leerlo. El tema es darle la aplicabilidad necesaria, porque ciertamente es un material que, si ustedes se dan cuenta, es un material teórico práctico. Es muy interesante, en verdad. Yo sí se los digo, ¿no? O sea, en verdad, ¿vale la pena revisarlo? Sí. Entonces, vamos a ver acá, chicos, vamos a ver acá, ojo, ya, dentro de lo que es, en este caso, ¿no? A ver, un momentito, voy a guardar esto, si no, se me va por otro lado. Muy bien. Vamos a ver hoy día, vamos a revisar hoy día. Estuvimos viendo el día de hoy, ojo, o estuvimos revisando en todo caso, ¿ya? La semana pasada, ¿de qué hablamos, chicos? A ver, ¿qué hablamos en la semana pasada? A ver, ¿de qué hablamos, Álvaro, la semana pasada, hijo? ¿Ah? ¿Qué tratamos la semana pasada en psicología? ¿Ya? ¿Nada? ¿De qué vimos la semana pasada? La semana pasada estábamos hablando sobre qué es la psicología, cuál es su campo de estudio y también estuvimos viendo todo lo relacionado a lo que era, en este caso, la historia de la psicología. Claro, algunos por acá se acuerdan muy bien que tratamos de alguna manera sobre esto. ¿Es así? Muy bien, hoy ya vamos a hablar, hoy ya vamos a terminar de ver justamente, ¿no? Esta parte que creo que nos va a ayudar mucho a entender un poco más lo que es la psicología. ¿Cómo qué, profesor? Claro, ahí vamos a tener que hablar sobre las ramas de la psicología, ¿no? Cuando hablamos de ramas de la psicología, es donde labora el psicólogo, donde se desempeña, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de áreas de especialización, así como está en el material de la CEPRE San Marcos, también se le llama ¿cómo? A esto también se le llama ramas de la psicología. Si nosotros hablamos, chicos, de ramas de la psicología, ojo ahí, es importante hacer la anotación a este nivel. ¿Cómo, profesor? Claro, cuando nosotros hablamos de ramas de la psicología, ramas, ¿no? Y hoy vamos a hablar de los métodos de la psicología. Obviamente, la psicología tiene un campo de acción bastante amplio. Claro, la psicología no solamente tiene que ver con un momento, no. La psicología no es un estado de ánimo, tampoco.
La psicología obedece a más, muchachos. ¿Por qué, profesor? Porque si nosotros hablamos de psicología, obviamente vamos a tener que comprender que la psicología, ojo, tiene un campo de acción bastante amplio, ¿no? Por eso vamos a ver acá justamente cuando hablamos de ramas de la psicología, vamos a ubicar ahí justamente eso. ¿Cómo así, profesor? Vamos a ver por aquí, estemos atentos ahí, vamos a ver ahí, ¿ok? Vamos a encontrar acá que nosotros, al hablar de ramas y métodos de la psicología se divide básicamente en dos ramas, ¿no? Dos áreas de especialización, que es la psicología pura o básica, que brinda el marco teórico y conceptual del psiquismo humano y que es producto de la investigación psicológica. Esto es como si fuese un libro de psicología, ¿ok? Ciertamente, ¿no? Por eso cuando hablamos del campo de acción del psicólogo, sí, hay un campo de acción, pero tiene una base teórica. Por eso, acá estoy ampliando un poco más a lo que hay en el material de la CEPRE. Esto se les va a mandar para que lo puedan tener. Esto es producto de la investigación psicológica. Por ejemplo, si hablamos del trabajo de investigación sobre las inteligencias múltiples, hay toda una teoría sobre esto fue producto de la investigación que hizo Howard Gardner, gran psicólogo. Si hablamos de la inteligencia emocional, claro que sí, hay la inteligencia emocional, producto de los trabajos de investigación de Daniel Goleman. Entonces, cuando nosotros hablamos, por eso, de la psicología pura o básica, nos va a dar todo el marco teórico y conceptual del psiquismo, ¿ok? Por un lado. Pero también, y esto es importante, que cuando nosotros hablamos de la psicología pura, esta psicología es producto de la investigación, ahí está la psicología general, que nos va a dar todo el marco teórico y conceptual del psiquismo humano. Cuando hablamos de la psicología de la personalidad, cuando hablamos de lo que viene a ser, en este caso, ¿no? La memoria, el aprendizaje, la inteligencia. O sea, la psicología general es lo que de alguna manera estamos viendo acá en el curso de psicología. Claro está. Pero también hablamos de la psicología evolutiva. La psicología evolutiva estudia los principios y las leyes que rigen a la conducta, pero durante el ciclo vital. Por eso se habla de la psicología del infante, la psicología del niño, la psicología del adolescente, ahí está, del anciano. Claro. La psicología de la personalidad estudia los rasgos y las estructuras de la personalidad. Por eso cuando nosotros hablamos a este nivel, claro, hay una gama de teorías sobre la personalidad. La psicología experimental, producto de los trabajos de investigación que se han hecho en laboratorios, trabajos que han hecho Skinner, Pavlov, pero también trabajos, como el que veíamos la semana pasada, también han hecho los cognitivistas y los psicólogos de la Gestalt. ¿Por qué no? Hoy en día en las neurociencias también se aplica mucho de esto, claro, ¿no? Entonces, obviamente, el enfoque neuropsicológico. Ahí tenemos también la psicología diferencial, que estudia la variabilidad de la conducta producto de factores como la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, el nivel académico, entre otros. En la psicología de género, donde se habla de la diversidad de orientaciones que hoy en día hay, ¿no? En cuanto a las preferencias y los gustos sexuales. También, claro. Por eso, también, esa es toda la parte teórica. La psicopatología
estudia la conducta anormal. Claro. Las causas y los síntomas de la enfermedad mental. Eso es muy importante. La psicopatología, por eso, está enmarcada dentro de lo que es la psicología anormal o la psicología de la anormalidad. ¿Ves? Pero también tenemos la psicología aplicada, porque todo esto es psicología pura. Pero también hay una psicología aplicada, que es el campo de la psicología que aplica los principios, técnicas, procedimientos y conocimientos científicos desarrollados en las diversas actividades del ser humano. O sea, dónde se desenvuelve y se desempeña un psicólogo, dónde labora un psicólogo. Entonces, si lo vemos por ese lado, bueno, ahora que usted lo dice, claro, el psicólogo tiene un campo de acción bastante amplio. Entonces, a ese nivel, tenemos que claramente entender cuál es este campo de acción de la psicología. Claro, por eso, cuando nosotros hablamos de la psicología, no solamente nos podemos quedar en la parte teórica. Claro, pero cuando hay chicos que me dicen, profesor, yo quisiera estudiar psicología porque me gustaría entender un poco más lo que es la conducta, lo que es el psiquismo, bacán, trabajar en una empresa, ¿no? Hay una rama de la psicología que es una carrera que ahora está con mucha vigencia en San Marcos, que no es solamente psicología, sino hay otra carrera que es psicología organizacional. Muy interesante, claro. Entonces, cuando nosotros hablamos por eso de la psicología, tiene que ser claramente entendido. ¿Cómo así, profesor? Veamos acá, por favor. Estemos atentos. Vamos a ver aquí. Psicología como ciencia. Veamos. Hoy hablaremos un poco de la psicología como ciencia y las ramas de la psicología. La psicología como ciencia. ¿La psicología es una ciencia? Sí, porque tiene los elementos para ser considerada como ciencia. ¿Y cuáles son esos elementos? Objeto de estudio claramente definido. Método y técnicas científicas objetivas. Cuerpo teórico. Tiene un conjunto de conocimientos sistemáticamente organizados en hipótesis, leyes y teorías que aún no logran converger en un solo sistema teórico. Práctica social. La psicología teórica es aplicada en la sociedad humana. Relaciones interdisciplinaria con la filosofía, medicina, biología, genética y otras que corroboran y complementan las leyes de la psicología. ¿Qué es la psicología? Es una ciencia que estudia las leyes de la conciencia y la conducta humana. Es social, puesto que estudia al ser humano y su integración con los otros. Es ciencia natural, pues estudia las bases orgánicas y fisiológicas de la conducta. Es espiritual, porque se interesa por la realización plena del hombre. ¿Y cuál es el objeto de estudio de la psicología? Es la conducta, que es observable, y los procesos mentales que son deducibles. Estudia la conducta más los procesos cognitivos. Es corporal. Es observable. Ejemplo. Mario está sentado en la carpeta mirando una laptop. Es mental. Es deducible. Ejemplo. Mario está aprendiendo el curso de psicología. Ramas de la psicología. Psicología teórica o pura. Es aquella que a través del estudio o la investigación contribuye a desarrollar la teoría psicológica, elaborando conceptos, principios, leyes y teorías. Se busca el saber por el saber mismo, sin